Ok, vamos al segundo tema de manera virtual. El tercero en cuanto a la evolución del segundo parcial, que sería la constitución de una empresa. Vimos anteriormente el tipo de entidades, cómo se debe de filtrar los que hay, los que existen y su clasificación. Entonces ahora vamos a ver la clasificación de entidades, la constitución, perdón, de entidades. Nada más permítanme compartir pantalla. Ujú. Ok, constitución de una empresa. En este caso yo la llamaría constitución legal de una empresa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de un acta constitutiva, cómo vamos a especificar ante las autoridades, ante un notario público, cómo va a estar constituida nuestra entidad. Primero que nada, existen 5 tipos de responsabilidades que como por ahí me tenían dudas en clase, que sería las responsabilidades de una empresa pueden ser subsidiaria, solidaria, ilimitada, limitada o mixta. Una actividad, una responsabilidad subsidiada es después de cobrar con el capital de la sociedad, se puede solicitar el pago a los socios. ¿Ok? Una vez de que se paga con el capital de la empresa, lo que cuenta la empresa, ahora se le solicita a los socios dar sus aportaciones. Solidaria, un acreedor puede exigir de cualquiera de los socios la cantidad total del saldo de la sociedad, no obstante que la deuda sea divisible, ¿ok? Entonces, solidaria es que yo le puedo cobrar, ya sea 5 socios, le puedo cobrar a cualquiera de los 5 socios, siempre y cuando esa sociedad esté dividida de manera porcentual, obviamente. Ilimitada, los socios responden con sus bienes de manera personal. En este caso, únicamente las empresas que trabajan de esta manera son empresas familiares, ya que pues ahí se invierte casi generalmente capital familiar. Entonces, pero ya una cuestión ya más comercial o una empresa que tenga un volumen más alto, ya no es factible este tipo de responsabilidad. Responsabilidad ilimitada. Los socios solo responden con las aportaciones que tienen dentro con la que formaron el capital, es con lo, responden con lo que responden a sus distintas deudas. Mixta son aquellos que responden por cualquiera de las dos, de las antes vistas, solidaria, subsidiada, ilimitada o ilimitada. ¿Okay? Entonces, subsidiada es aquella que se cobra con el capital y se exige el pago a los socios. Solidaria es que a cualquier socio se le cobra. Ilimitada es que se puede cobrar cualquier adeudo al acreedor con bienes personales de los socios. Ilimitada únicamente con las aportaciones de los socios y mixta es aquella que responde sobre cualquiera de las demás responsabilidades mencionadas. ¿Ok? Tenemos por aquí las constituciones de la empresa. Las empresas en México son principalmente, son sociedades de responsabilidad limitada, que se denominan como SA. Una sociedad anónima debe de tener al menos debe ser incluida al menos con 2 integrantes. ¿Por qué? Lo que comentábamos de entidades morales o entidades físicas. Una entidad física es una sola persona y una entidad moral tiene que estar constituida por al menos 2 personas, hasta un número totalmente ilimitado. De accionistas, las acciones sean transferibles mediante endoso. El capital mínimo fijo para constituir una sociedad anónima es de 50,000 pesos para operación de un capital variable a una sociedad anónima. Como les comentaba, las siglas SADCB significa que es una sociedad anónima con capital variable. Este puede establecerse tanto por las partes fijas como variables del capital, siempre y cuando el total nunca vaya por debajo de 50,000 pesos. Entonces, una entidad, una empresa en México es una sociedad anónima, debe ser una entidad creada por al menos 2 personas con una aportación mínima total de 50,000 pesos y no debe de bajar esta cantidad. ¿Ok? Ok, está un poquito lenta la computadora. Sociedad anónima de responsabilidad limitada. Es una sociedad de responsabilidad limitada, es similar a una corporación cerrada en Estados Unidos. El capital mínimo es igual de 5,000 pesos, pero
la compañía solo puede tener hasta 50 socios. Entonces, aquí es una sociedad un poquito más limitada en cuanto a la cantidad de socios. Esto no es muy factible porque en la actualidad, pues las sociedades se hacen casi entre los mismos trabajadores y exceden generalmente la cantidad de 50 socios por empresa. Una empresa civil, los proveedores de servicios son empresas, por así decirlo, que es una sociedad totalmente civil, como puede ser un despacho de abogados, un despacho de contadores, que utilizan la estructura de empresa, pero que no tienen requisitos de capital mínimo. En este caso, no hay un mínimo de una formación de capital, no hay límites en el número de socios de una sociedad civil, pero cada uno en su conjunto es responsable personalmente de las obligaciones y deudas. ¿A qué se refiere? Que es una sociedad que está en pro literal de la sociedad, es una sociedad civil, es una organización de personas que no les piden un límite de aportación, no se les pide un límite de socios, simplemente que trabajen de manera conjunta y cumplan con las obligaciones y deudas. Aquí podríamos entrar en las empresas, en las sociedades no lucrativas o que no tienen objetivo de lucro, como la Cruz Roja, como instituciones para personas especiales, en protección de los animales, protección de las mujeres. Entonces, esas pueden ser una sociedad civil. ¿Okay? Asociación civil, en este caso, sería más o menos lo mismo, pero en este caso es totalmente sin lucro. A diferencia de la asociación, la empresa civil sí tendría una aportación lucrativa. La asociación civil no. La asociación civil es un tipo cuya meta oficial es trabajar para el interés de algún más de los ciudadanos y está totalmente fuera de organizaciones gubernamentales. Es la diferencia que también tiene entre la sociedad civil, que muchas sociedades civiles sí tienen fines o inclusive aportaciones gubernamentales. En este caso, bueno, está fuera de los sectores gubernamentales, no tienen lucro, son instituciones como sindicatos, como iglesias, agencias de servicio a la sociedad, como puede ser la protección de las mujeres. Igual no hay límite de socio y tampoco hay límite de aportación económica. Ahora bien, vamos a seguir los pasos legales para poder constituir una empresa. Inciso A, nombre de la empresa. Se tendrá que seleccionar un nombre corporativo y registrarlo ante la Secretaría de Economía. Esto otorga el permiso para utilizar ese nombre. Se debe de verificar que ese nombre no se parezca a ningún otro, no hay uno idéntico, porque este puede prestarse a cierta confusión. ¿Por qué ante la Secretaría de Economía? Porque ella es la que publica en el Diario Oficial de la Federación el nombre de la constitución de una nueva empresa. Inciso B, y la más importante, el acta constitutiva. Este se realiza entre un notario público. Una vez que se ha otorgado el nombre y autorizado por la Secretaría de Economía, se debe de ir al notario público. Ahí se firma un acta constitutiva de una sociedad, ya sea con un abogado, un contador o ayudante, y preparar los documentos que especifica el gobierno corporativo. El objetivo de la sociedad, hay que declarar el objetivo de la sociedad, a qué se dedicará. Obviamente tiene que ser una actividad lícita dentro de las funciones de gobierno y de la constitución política. No debe ser por ejemplo, la piratería no es una actividad lícita. Domicilio fiscal y legal, las provisiones de capital social, los poderes del administrador y las disposiciones especiales a la liquidación. En la misma carta constitutiva deben de especificar que en caso de que la sociedad no progrese o que sea una empresa que al final de cuentas no se cumplan los objetivos que se plantearon en un inicio, se debe de establecer desde el acta constitutiva cómo va a ser la liquidación de esta empresa. Generalmente lo que se pone es el reparto de las sociedades y va de acuerdo al capital o al porcentaje de capital que se aportó desde el inicio de la Constitución. Además, tendrá que decidir cómo será suscrito el capital, cómo se nombrará la junta directiva y los funcionarios y los poderes que otorgan específicamente a cada persona. Aquí debe de especificar quiénes forman mi sociedad, qué funciones, qué obligaciones tiene cada una de las partes de mi sociedad. ¿Ok? Un ejemplo, un acta constitutiva debe llevar los sellos de un notario público, debe identificarse todo lo que les acabo de mencionar, inclusive hay formatos ya con los requisitos que deben de tener un acta constitutiva y lo pueden googlear y ahí viene toda la información. Una vez que tenemos el acta constitutiva, hay que registrarse frente al SAT, ¿ok? Independientemente después de la firma constitutiva, usted debe registrar la empresa ante el registro público de los contribuyentes.
¿Para qué? Pues para que nos den un RFC, el cual es necesario para llevar a cabo nuestra contabilidad, para cobrar impuestos, para pagar impuestos, para imprimir facturas, para endosar facturas, para el pago de proveedores. Entonces, después del acta constitutiva, a registrarse sobre el SAT. Inciso D, ahora y después del 2014 se debe de realizar una inscripción de facturas electrónicas. Esto ya son obligados porque permiten que las empresas otorguen el comprobante fiscal digital a través de Internet, ¿ok? Pues nos permite agilizar muchos trámites electrónicos, el escaneo de facturas, el envío de documentos sin tener que imprimir papel. Y pues igualmente son bastante válidas para el SAT. Inclusive ellos fueron los que impusieron esta normativa. Inciso E, el registro público de comercio. Después de que el notario haya publicado ya la transacción notarial, generalmente se encarga de su inscripción ante el registro público de comercio. Si su empresa no está registrada, puede quedar responsabilidad personal en las acciones y administradores. C, registro de padrón de importadores. Aquí hablamos de una empresa que puede hacer que es internacional, que puede importar o exportar mercancías. En este caso también se debe declarar porque va a ser una empresa que está registrada en comercio exterior. Y 6 también, G, bajo qué programas está inscrito de importación o exportación. Existen los programas PITEX o los programas Maquila, que permiten algunos entes o algunas situaciones fiscales favorables para la empresa, como puede ser el no pago de impuestos o maquila temporal, que permite que se maquile el producto, por ejemplo, en México y regrese a Estados Unidos sin un costo o un costo más bajo. Entonces también hay que ver bajo qué programa de comercio exterior va a estar aplicando, ya sea de importación o de exportación. Y algunos otros registros adicionales para la constitución de una empresa, pues el registro del IMSS de nuestros empleados, del Infonavit y el Fondo de Seguros de Jubilación. ¿Ok? Entonces, un reset rápido. Tenemos las distintas responsabilidades de las sociedades que se han creado. La más común y frecuente es la responsabilidad limitada. Tenemos las empresas de responsabilidad limitada, como les comento. Aquí tiene un mínimo de 2 o más socios y un mínimo de capital de 50,000 pesos. Nunca debe de bajar de esta tarifa de aportación de manera general, no por accionistas, sino de manera general. No hay límite de socios y tampoco hay límite de apoyo a capital. ¿Ok? En el caso de las sociedades anónimas de responsabilidad limitada, en este caso sí, igual un capital mínimo de 50, pero un mínimo de 5,000 pesos, pero sí un mínimo perdón, no un máximo de 50 socios. Las empresas civiles son aquellas empresas como si fuera una empresa física que se dedican a la prestación de un servicio, no siempre tienen apoyo únicamente privado, también puede tener algunos apoyos gubernamentales. Tenemos la asociación civil, este es totalmente con apoyo, con ingresos o capital dentro de la sociedad y esta se reinvierte en función al objetivo por lo que fue creada. Puede ser siempre para organizaciones que operan a favor de los demás ciudadanos. Para formar una empresa hay que realizar un nombre que se registra ante la Secretaría de Economía. Debe hacerse un acta constitutiva ante el notario público, donde debe especificar cómo está constituida, bajo qué especificaciones se va a constituir y disposiciones sobre liquidación. Existen formatos que ya nada más se vacía la información, se lleva al notario y el notario hace el acta correspondiente. Ok, después hay que hacer el registro del SAT, hay que sacar nuestra factura, hay que sacar nuestro RFC y actualmente también hay que sacar la factura electrónica. Esta se hace también a través del SAT, que nos permite un mejor uso y facilidad de facturación. El registro público de comercio también se debe importar ahí y también si vamos a tener una actividad de comercio exterior, bajo qué programas nos vamos a registrar y también sobre el SAT. Algún otro tipo de registros, tenemos el registro del IMSS de nuestros trabajadores, el Infonavit y el Fondo de Retiro. Ok, tarea 3, que en sí sería la 2, porque la primera fue lectura. Vamos a hacer una tarea individual, que hay que investigar 3 ejemplos de cada una de las empresas que mencionamos en esta clase. Hay que buscar una empresa que sea un ejemplo de una empresa de sociedad de responsabilidad limitada,
una empresa de sociedad civil y una empresa de asociación civil. Únicamente el listado de las empresas que vimos, ¿ok? Y con esto terminaríamos la segunda grabación para esta semana. De cualquier modo, por ahí subo a la plataforma la tarea para aquellos que no puedan reproducirla, al menos estén al pendiente de la tarea. Gracias, chicos.